Cordial saludo, apreciados estudiantes. Les doy la bienvenida al curso Diagnósticos Psicológicos. En esta primera unidad vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de psicología, los diferentes diagnósticos y todo lo que tiene que ver con este tema tan importante en la disciplina psicológica. Para empezar, vamos a tener en cuenta qué es un diagnóstico en la psicología. Un diagnóstico es un proceso de evaluación a través del cual un profesional busca comprender de manera integral un hecho psicológico, tomando como punto de referencia el comportamiento y las manifestaciones cognitivas, emocionales y sociales de un consultante. Para ello, el psicólogo profesional de la psicología debe apoyarse en diversos métodos propios de la psicología en todo lo que tiene que ver con medición y evaluación. Es decir, utilizará como recursos la observación, la entrevista y la aplicación de pruebas psicológicas, buscando de esta manera obtener una impresión diagnóstica, un pronóstico, un plan de intervención a partir de la comprensión, la descripción, la medición, la categorización y la explicación del comportamiento. Empezamos con el primer tipo de diagnóstico que encontramos en psicología y es el diagnóstico de la personalidad. Para ello empezamos entendiendo qué es la personalidad. La personalidad está compuesta por rasgos, que son disposiciones o tendencias de la persona a comportarse y a responder a los otros de una manera consistente. Los rasgos de la personalidad son patrones persistentes en la forma de percibir, de relacionarse, de pensar en un entorno o con uno mismo, que se ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y personales. Así pues, un trastorno de personalidad tiene unas características puntuales. Primero, hay un patrón persistente de comportamiento que es disfuncional. Segundo, hay una experiencia interna y un comportamiento que se desvía marcadamente de lo esperado según el entorno cultural. Tercero, hay un patrón inflexible. Cuarto, este trastorno de la personalidad se puede dar al inicio de la adolescencia o al principio de la edad adulta. Quinto, se establece a lo largo del tiempo. Y sexto, hay un malestar subjetivo o un deterioro en su funcionamiento. Así pues, podemos definir que los rasgos de personalidad solo se constituyen en trastornos de la personalidad cuando son inflexibles, desadaptativos y cuando causan un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo. Vamos a revisar los trastornos de personalidad en cada uno de sus grupos. Entonces tenemos el primer grupo, que es el grupo A, donde encontramos trastornos raros o excéntricos. Aquí podemos encontrar el trastorno de personalidad paranoide, el trastorno esquizoide de la personalidad, el trastorno esquizotípico de la personalidad. Este grupo de trastornos se caracteriza por un patrón penetrante de la cognición, por ejemplo, la sospecha, en la expresión con un lenguaje extraño y en la relación con los otros, por ejemplo, un aislamiento. Todos estos son conductas de tipo anormal. En el grupo B encontramos trastornos dramáticos, emocionales o erráticos. Aquí es común encontrar trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad, el trastorno narcisista, y estos trastornos se caracterizan por un patrón penetrante de la violación de las normas sociales. Por ejemplo, estos son muy comunes en un comportamiento de tipo criminal. También son marcados los comportamientos impulsivos, la motividad excesiva y la grandiosidad. Estos trastornos se presentan con frecuencia con la exteriorización de los rasgos, llevando a las rabietas o comportamientos autoabusivos y arranques de rabia. El grupo C, por su parte, encontramos los trastornos ansiosos o temerosos. Encontramos el trastorno de la personalidad por evitación, es decir, la personalidad fóbica o evitativa, trastorno de la personalidad por dependencia, el trastorno obsesivo-compulsivo, y este grupo se caracteriza por un patrón penetrante de temores anormales, incluyendo las relaciones sociales, a la separación, a la soledad y a la necesidad de control. Otro trastorno, otro diagnóstico que nosotros manejamos en psicología es el diagnóstico social. El diagnóstico social es el intento que se hace por tener una definición lo más exacta posible a una situación y a la personalidad de un ser humano con alguna necesidad social, de situación o de personalidad. Ello es en relación con otros seres humanos de los que de alguna manera dependen, a los que de alguna manera dependen de él, y en relación también con las instituciones sociales de su comunidad.
Esta definición que encontramos en pantalla es por Richmond en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico social en 1917. Muchas gracias por su atención y esperamos que esta primera aproximación a todo lo que tiene que ver con un diagnóstico en psicología haya sido de su gran ayuda para entender en qué tipo de curso estamos y toda la labor que tiene un psicólogo en lo que tiene que ver con la psicología y el diagnóstico psicológico. Buen día.